Bienvenido al canal. Prepárate para una historia llena de giros y sorpresas. Daniela, madre soltera y trabajadora, vive una rutina difícil en su modesta casa de Ciudad de México. Con un hijo pequeño, lucha cada día por encontrar la estabilidad, pero la suerte no parece estar de su lado. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando Alejandro, un elegante multimillonario, se acerca a ella en el mercado. Tras un gesto de amabilidad, la invita a una fiesta de lujo, pero su verdadera intención es humillarla ante los ricos y poderosos. Con la invitación en la mano, Daniela se enfrenta a la decisión de aceptar o rechazar la propuesta. A medida que avanza, se encuentra en un mundo desconocido lleno de desafíos. No te pierdas el próximo capítulo de esta historia llena de giros y valentías inesperadas. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiar tu vida en una sola noche? Esta pregunta resonaba en la mente de Daniela mientras se preparaba para lo que podría ser la oportunidad más importante de su vida. El primer rayo de sol invadió la pequeña y sencilla casa donde vivía en Ciudad de México, despertándola de un sueño intranquilo. Daniela, madre soltera de un niño de 8 años llamado Juan, estaba acostumbrada a enfrentarse a las dificultades cotidianas. A su lado, Juan dormía plácidamente, un contraste pacífico con el caos de la ciudad que ya empezaba a manifestarse fuera. Se levantó con cuidado para no despertarlo y fue a la cocina a preparar el desayuno, intentando absorber la energía que necesitaba para afrontar otro día. El aroma del café llenó la pequeña habitación, prometiendo un breve consuelo en la fresca mañana. Cuando oyó los pasos somnolientos de John acercándose, sonrió y le dio la bienvenida con un cálido abrazo. «Buenos días, cariño. Espero que hayas dormido bien», dijo mientras servía café y unas tostadas sencillas pero hechas con cariño. John, frotándose los ojos, le devolvió la sonrisa. «Buenos días, mamá. ¿Cómo te encuentras hoy?». Su inocencia y preocupación eran evidentes, incluso a esa edad. Siempre le habían enseñado a ser responsable y respetuoso con todos los que le rodeaban. Ella suspiró ligeramente, manteniendo un tono positivo para no preocuparle. «Estoy bien, John. Hoy tengo pensado buscar un nuevo trabajo, algo que pueda darnos un poco más de estabilidad». Mientras sorbía su café, Daniela sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Era una gran responsabilidad mantener y cuidar sola a su hijo, pero su determinación la inspiraba a seguir adelante, por difícil que fuera el camino. En cuanto terminaron el café, ayudó a John a prepararse para ir a la escuela, asegurándose de que no hubiera olvidado nada y de que estuviera bien abrigado para el frío que les esperaba fuera. «Acuérdate de coger el autobús correcto e ir directamente a casa después del colegio, ¿vale, cariño?», le dijo mientras le acompañaba a la puerta. «Lo sé, mamá. Me acordaré de todo. Buena suerte con tu búsqueda de trabajo. Lo conseguirás», le dijo, dándole un beso rápido en la mejilla antes de salir corriendo hacia la parada del autobús. Dani se quedó en la puerta, viéndole alejarse, sintiendo que el corazón se le estrujaba por la responsabilidad. Pero la fuerza que vio en él le dio valor para afrontar el día. Volvió a entrar y se arregló con lo poco que tenía, poniéndose un atuendo sencillo pero pulcro, lista para afrontar el día y las posibles oportunidades de trabajo. Antes de salir, se miró por última vez en el espejo roto del pasillo y se recogió el pelo en un moño alto. Respiró hondo y salió de casa, cerrando la puerta tras de sí con una renovada esperanza. Sabía que el día sería largo, con muchas puertas a las que llamar y posiblemente muchos no a los que enfrentarse, pero la sonrisa y las palabras de ánimo de John le dieron fuerzas. La ruta hacia el mercado local le resultaba familiar. El aire de la mañana aún llevaba la frescura del amanecer y las calles de Ciudad de México ya palpitaban con el ritmo acelerado del día que acababa de empezar.
Mientras caminaba, repasaba mentalmente la lista de productos de primera necesidad que debía comprar, tratando de cuadrar el poco dinero que tenía. Necesitamos arroz, tal vez algunas verduras y, si el precio es bueno, algo de pollo, pensó, sintiendo el peso de las monedas en su bolsillo, cada una contada y destinada a un fin específico. Cuando llegó al mercado, fue directamente a los puestos que sabía que tenían los mejores precios. Con una habilidad que había desarrollado a lo largo de los años, elegía cuidadosamente cada artículo, calculando mentalmente el coste y ajustando su selección para que se ajustara a su ajustado presupuesto. La cola en la caja no era larga, pero la espera se le hacía eterna mientras ansiaba terminar sus compras y seguir buscando trabajo. Fue entonces cuando se acercó un hombre llamado Alejandro, vestido con un elegante traje que contrastaba fuertemente con su sencilla indumentaria. Era el siguiente de la fila y al darse cuenta de la diferencia entre ellos, tuvo un gesto amable sugiriendo a Daniela que se adelantara. «Por favor, usted tiene mucho menos que yo. Adelante», le dijo con una sonrisa amable. Sorprendida por la amabilidad, le dio las gracias y siguió adelante, sintiendo una mezcla de gratitud e incomodidad por la evidente diferencia entre sus realidades. Cuando depositó la compra en el mostrador, el corazón se le aceleró cuando la cajera anunció el total. Me quedé helada al darme cuenta de que había cometido un error en mis cálculos. La cantidad era un poco más alta de lo que había previsto y, en consecuencia, más de lo que podía permitirme. «Tiene que haber un error», me dije, intentando mantener la calma mientras repasaba mentalmente la lista de la compra y el dinero que tenía. Cada movimiento que hacía en busca de unas monedas perdidas estaba cargado de una esperanza que empezaba a desvanecerse. La cajera estaba a punto de darme una respuesta, pero otra voz la interrumpió. «Yo pagaré sus compras», anunció Alejandro, sin dejar lugar a la negativa. Entregó su tarjeta a la cajera, que, sorprendida, procesó rápidamente el pago. Intenté protestar, pero la firmeza e inquebrantable resolución de Alejandro no dejaban lugar a discusiones. «No hace falta que me des las gracias. Considéralo un gesto de buena voluntad», me dijo con una sonrisa enigmática. Mientras la cajera finalizaba la transacción, Alejandro se dirigió a mí y entabló una conversación informal, preguntándome si tenía problemas para encontrar un trabajo adecuado a mis aptitudes. Le confesé que sí, que me costaba encontrar trabajo y que las oportunidades parecían escasas, más aún para alguien sin formación académica, pero tenía que intentarlo por mi hijo. La conversación entre nosotros fluyó, y algo en la forma en que me escuchaba despertó en mí una determinación que no sabía que tenía. Y fue en ese momento cuando me hizo una propuesta inesperada. «Voy a participar en un evento que tendrá lugar próximamente, una fiesta que reunirá a varias personas influyentes, muchas de ellas empresarios. Podría ser una buena oportunidad para ti», dijo, presentando la idea como una simple sugerencia. Sorprendida, vacilé. No sé si me iría bien allí. No estoy acostumbrada a este tipo de eventos y probablemente diría algo incorrecto y todos se reirían de mí, respondí, con la duda evidente en mi voz. Pero él insistió, diciendo que podría sorprenderme. «Considéralo una prolongación de mi gesto de hoy. ¿Quién sabe lo que podría pasar?» Sacó una elegante invitación del bolsillo de su traje y me la entregó. El sofisticado papel contrastaba con el mundo al que yo estaba acostumbrado. Dudé, sosteniendo la invitación con una mezcla de curiosidad y miedo. No sé qué decir. Parece fuera de mi alcance, pero al mismo tiempo podría ser una buena oportunidad, justo lo que necesito, confesé con la voz baja, reflejo de la tumultuosa mezcla de emociones que sentía. Él sonrió, un gesto que parecía a la vez alentador y misterioso.
A veces es bueno explorar nuevas realidades. No te preocupes por qué ponerte. Vístete como siempre. Nadie se reirá de ti. Puedes estar tranquila. Las palabras de Alejandro eran reconfortantes, pero mi mente no dejaba de pensar que sus planes eran otros, malvados. Quería a alguien de quien reírme, alguien que destacara en la fiesta como el más simple de todos. La idea de estar en un ambiente tan diferente a mi mundo me atormentaba, pero también me intrigaba. De acuerdo, dije finalmente, una decisión tomada más por valor impulsivo que por confianza. Iré. Gracias por eso y por lo que has hecho hoy aquí. Si de verdad voy a la fiesta, puedes llamarme Daniela. Alejandro asintió, satisfecho con mi decisión. Excelente, Daniela. Estoy deseando verte allí. Tengo la sensación de que va a ser una velada interesante para los dos. Con eso, recogió sus compras y se despidió con un gesto discreto, dejándome sola con mis pensamientos y la invitación en la mano. Mientras salía del mercado, sentía el peso de la invitación en el bolsillo como una carga y una promesa a la vez. La inesperada generosidad de Alejandro no solo había salvado mi situación inmediata, sino que también había abierto una puerta a algo completamente fuera de mi zona de confort. Estaré preparada para esto, pensé, sintiendo que mi corazón se aceleraba por la ansiedad de lo desconocido. Las calles de Ciudad de México, ahora más calientes que nunca bajo el sol abrasador, me parecían diferentes con la invitación a una fiesta de lujo en el bolsillo y el recuerdo de la generosidad de un desconocido ocupando mis pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza en el futuro. Hoy no voy a buscar trabajo. Tengo una oportunidad muy buena entre manos y debo aprovecharla, no solo por mí, sino sobre todo por el bienestar de mi hijo. Cuando llegué a casa, apenas tuve tiempo de asimilar el giro de los acontecimientos antes de oír los pasos apresurados de John, mezclados con el sonido del autobús escolar. El sonido familiar llenó mi corazón de alegría, pero también de ansiedad. Al cerrar. Al llegar a casa, Daniela sintió una oleada de alivio al ver que John estaba en su habitación, concentrado en sus lecciones. El día a día de madre e hijo siempre había estado marcado por momentos sencillos, pero llenos de amor y cariño. Sin embargo, la presencia de la invitación en su bolsillo le hizo sentir que aquel día era diferente, un parteaguas. Mientras organizaba la compra en la pequeña cocina, sus pensamientos giraban en torno al acontecimiento que se avecinaba. ¿Y si no encajo?, se preguntaba. ¿Y si no sé cómo actuar? John apareció en la cocina interrumpiendo sus pensamientos. Mamá, pareces preocupada. ¿Qué te pasa? La preocupación en la voz de su hijo le estrujó el corazón. Era tan pequeño, tan inocente, y ella no quería que sintiera la carga que llevaba encima. Estoy bien, solo estoy pensando en algunas cosas que tengo que hacer más tarde, respondió, intentando sonreír. Te las arreglarás, ¿verdad? Siempre lo haces. El optimismo de John era contagioso, y Daniela sintió un calor en el pecho al recordar cómo él siempre había creído en ella. Tenía que dar ejemplo. Tenía que demostrarle que podía afrontar nuevos retos. Sí, mi amor, lo haré lo mejor que pueda. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue hoy en la escuela? Mientras hablaban, Daniela se dio cuenta de que las inseguridades que sentía por el evento empezaban a mezclarse con una nueva determinación. Voy a ir y lo voy a hacer por nosotros, pensó. John, con su despreocupación, aportó una nueva perspectiva. Siempre estaba dispuesto a apoyar a su madre, aunque no supiera cuánto significaba para ella. Después de cenar, mientras John se preparaba para acostarse, Daniela se sentó en su cama, observándolo. El niño estaba tan tranquilo,
y eso la hizo reflexionar sobre las decisiones que había tomado hasta entonces. Si no lo intento, ¿qué pasará?, pensó. La idea de fracasar la asustaba, pero la idea de no darle un futuro mejor la aterrorizaba aún más. La invitación seguía ahí, como una promesa de algo diferente. Aquella noche, mientras John dormía, Daniela cogió la invitación y volvió a mirarla. El brillo de la pintura dorada parecía resplandecer con posibilidades, pero la duda volvió a asaltarla. ¿Y si no sé cómo comportarme? ¿Y si me siento fuera de lugar? La incertidumbre la inundó, pero decidió que no podía dejar que el miedo la paralizara. Tengo que hacerlo, por John. Llegó el día de la fiesta y Daniela se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Qué se pondría? ¿Qué diría? Mientras se preparaba, se miró al espejo y vio a una mujer fuerte, aunque insegura. Eres más que eso, Daniela. Eres una madre que lucha por su hijo, se recordó a sí misma, tratando de darse ánimos. El atuendo que eligió era sencillo, pero representaba quién era. Cuando llegó al local, el contraste con su vida cotidiana era evidente. El ambiente estaba lleno de gente bien vestida que charlaba animadamente sobre negocios y oportunidades. Daniela sintió un escalofrío en el estómago. Sonaba música suave de fondo, pero la melodía se mezclaba con el sonido de su inseguridad. ¿Qué hago aquí?, pensó mientras observaba las interacciones a su alrededor. La presencia de Alejandro en la fiesta fue reconfortante. La saludó con una sonrisa y ella sintió una oleada de alivio al ver una cara conocida. «¿Has venido? ¡Qué bien!», dijo con auténtico entusiasmo. Pero Daniela no podía quitarse la sensación de que era una intrusa. «Todavía me pregunto si tomé la decisión correcta», respondió, tratando de disimular sus inseguridades. «Confía en ti misma. Tienes una historia valiosa que contar y aquí hay gente a la que le encantará oír hablar de ti», la animó Alejandro. Sus palabras fueron como un bálsamo para sus preocupaciones, pero la duda aún persistía. ¿Y si no le importaba a nadie? ¿Y si se sentía pequeña entre gente tan influyente? A medida que avanzaba la velada, Daniela se sentía más a gusto, pero con cada interacción se sentía más expuesta. Conoció a algunas personas, pero siempre estaba la voz interior que le susurraba: «Este no es tu sitio». La idea de ser juzgada la inquietaba y empezó a preguntarse si realmente tenía algo que ofrecer. En una de las conversaciones, un hombre mayor le preguntó por su carrera. Daniela dudó. «En realidad, estoy buscando trabajo», dijo con voz temblorosa. «Soy madre soltera y...». No terminó la frase. El hombre la interrumpió con una mirada que mezclaba curiosidad y duda. «Ah, ya veo. Mucha gente busca una nueva oportunidad, pero tienes que tener una visión clara de lo que quieres. ¿Qué puedes ofrecer?». La pregunta la golpeó como un puñetazo en las tripas. Daniela sintió que la presión aumentaba. «¿Qué puedo ofrecer?», pensó, intensificándose su inseguridad. La idea de fracasar era asfixiante. «Tal vez no sea lo bastante buena», pensó. El hombre la observaba y ella se sintió expuesta, como si la desnudaran. Alejandro notó el cambio en su semblante y se acercó a ella. «¿Estás bien, Daniela?», preguntó con verdadera preocupación. Ella forzó una sonrisa. «Sí, solo un poco nerviosa». Pero lo cierto era que la inseguridad la consumía. «¿Qué estoy haciendo aquí?». Su mente estaba en conflicto, pero la presencia de Alejandro era un ancla en medio de la tormenta. «Recuerda lo que hablamos. Eres fuerte y tu historia es única. No dejes que la duda te impida brillar», le dijo, animándola a mantenerse firme. Daniela respiró hondo, intentando asimilar sus palabras, pero aún así, la duda seguía bailando en su mente, un recordatorio constante de lo que creía que no era.
A medida que transcurría la velada, Daniela empezó a darse cuenta de que estaba rodeada de personas que, como ella, tenían sus propias inseguridades e historias. Cada interacción se convertía en una oportunidad para aprender algo nuevo, pero el miedo al fracaso seguía acechando en su mente. La lucha interna entre el deseo de destacar y el miedo a ser juzgada se hizo cada vez más intensa. Y así, en medio del brillo de la fiesta, la lucha de Daniela por la aceptación y la superación se hizo más clara. Sabía que tenía que enfrentarse a sus miedos, no solo por ella, sino sobre todo por Juan. Y a medida que avanzaba la velada, empezó a darse cuenta de que el verdadero cambio venía de dentro y que aceptar sus imperfecciones era el primer paso hacia la transformación que tanto deseaba. A medida que la fiesta continuaba, Daniela se sentía como una espectadora en un mundo que no parecía ser el suyo. Observaba los rostros sonrientes, las conversaciones animadas y las risas que resonaban en la sala. Pero en el fondo había un vacío que la inquietaba, la sensación de que muchas de esas interacciones la hacían sentirse aún más aislada. La inseguridad la envolvía como una nube espesa y no podía quitársela de encima. Alejandro, siempre atento, trataba de entablar conversación con las personas que lo rodeaban, pero Daniela sentía que cada palabra que salía de su boca era un esfuerzo. «¿Qué has estado haciendo aquí, Alejandro?», preguntó una mujer elegante, con un brillo en los ojos que parecía contagioso. Él sonrió, pero antes de que pudiera responder, la mujer desvió su atención hacia un grupo de personas que se acercaba. Daniela se quedó de pie, escuchando la conversación, pero sin sentirse parte de ella. Con cada risa, cada intercambio de miradas, la duda se intensificaba. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tengo que ofrecer? Decidió alejarse un poco, buscando un rincón más tranquilo donde poder respirar. Sus pensamientos giraron en torno a la conversación que había mantenido con el hombre mayor. ¿Qué puedo ofrecer? Esta pregunta resonaba en su mente como un mantra y no encontraba respuesta. La presión iba en aumento y se sentía asfixiada por la constante comparación con los demás. Mientras intentaba recomponerse, vio a una mujer sentada sola en una mesa que miraba hacia otro lado. Daniela dudó, pero algo la atrajo hacia ella. «Hola, ¿puedo sentarme aquí?», preguntó, intentando sonar amable. La mujer la miró un poco sorprendida, pero asintió. «Claro». Tras unos minutos de conversación, Daniela descubrió que la mujer se llamaba Clara y que también era madre. Clara habló de sus luchas y retos, y Daniela se sintió intrigada al darse cuenta de que, a pesar de sus diferencias, sus historias estaban sorprendentemente entrelazadas. Clara había perdido su trabajo en una conocida empresa y estaba intentando recuperarse. «Es duro, ¿sabes? A veces te sientes tan pequeña», confesó Clara con un suspiro. La conexión instantánea entre ellas hizo que Daniela se sintiera un poco más a gusto. La conversación fluyó y por un breve momento sus inseguridades se disiparon. Pero mientras Clara hablaba de sus dificultades, Daniela no podía evitar pensar en sus propias luchas. Las facturas que pagar, la responsabilidad de ser la única proveedora de John, la presión de querer darle un futuro mejor. La verdad era que, por mucho que lo intentara, la vida seguía desafiándola. «Tengo una idea de por lo que estás pasando», dijo Daniela, pero pronto se arrepintió de haberlo mencionado. No quería parecer que competía con el dolor de Clara, pero la mujer la miró con comprensión. «No es fácil, ¿verdad?», dijo Clara, y Daniela sintió una oleada de empatía. Era como si allí, en aquel pequeño espacio, ambas se permitieran ser vulnerables. La conversación continuó y Daniela empezó a hablar de su propio camino. Habló de John, de cómo la inspiraba a luchar y de cómo, algunos días, la presión parecía insoportable. Clara escuchaba atentamente,
Y aunque la inseguridad seguía presente, Daniela sentía que estaba creando un vínculo genuino. Pero la tranquilidad no duró. Un grupo de personas se acercó y una de ellas, una mujer de presencia impactante, comenzó a hablar de sus logros. La vida consiste en aprovechar las oportunidades, dijo con una sonrisa segura. La comparación inmediata hizo que el corazón de Daniela se acelerara. Mírala, con tanto éxito. ¿Qué hago yo aquí?, pensó, mientras la inseguridad volvía a apoderarse de ella. La mirada de Clara se volvió distante y Daniela se dio cuenta de que la mujer también se sentía mal. Las impactantes palabras de la mujer resonaron en sus mentes, creando un abismo entre ellas y sus logros. ¿Qué tenemos que ofrecer?, volvió a preguntarse Daniela. El miedo al fracaso se hizo casi palpable. ¿Qué pasaría si no pudiera recuperarse? ¿Y si, al final de la noche, volvía a casa con la misma sensación de fracaso que intentaba dejar atrás? La presión emocional empezó a sacudir profundamente a Daniela. Se sentía rodeada de gente que parecía tenerlo todo bajo control, mientras ella luchaba por encontrar su lugar. El sentimiento de inadecuación la consumió y por unos momentos se perdió en oscuros pensamientos. ¿Qué significaba tener éxito? ¿Qué quería realmente para su vida? Alejandro apareció de nuevo al notar el cambio en el semblante de Daniela. ¿Estás bien?, le preguntó con mirada preocupada. Daniela intentó sonreír, pero su máscara comenzó a resquebrajarse. Solo me siento un poco fuera de lugar, confesó con la voz temblorosa. No quería ser una carga para él, pero la lucha interna se estaba volviendo insoportable. No te preocupes, no tienes que ser perfecta, sé tú misma, dijo él, y sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad que la rodeaba. Pero Daniela no podía ver la luz. La duda y el miedo se convirtieron en compañeros constantes. En ese momento se dio cuenta de que necesitaba empezar de nuevo, pero no sabía cómo dar el primer paso. La invitación que antes parecía prometedora se convirtió ahora en un recordatorio constante de sus incertidumbres. El deseo de destacar y la necesidad de aceptar sus debilidades estaban en constante conflicto, y Daniela se sentía atrapada en un ciclo de autojuicio. Durante la fiesta pensó en John. ¿Qué diría si viera a su madre sintiéndose tan pequeña? Él, con toda su inocencia y fuerza, creía en ella. Era hora de redimir esa fe. ¿Pero cómo? El camino parecía nebuloso, lleno de piedras y desvíos. El miedo al fracaso se hacía más real a cada momento, poniendo a prueba sus límites emocionales y físicos. Y a medida que la fiesta avanzaba, Daniela se dio cuenta de que no solo tenía que enfrentarse a las miradas de los demás, sino también a sus propias inseguridades. A medida que la fiesta seguía palpitando a su alrededor, Daniela sentía que la presión aumentaba en su interior. La música alta, las conversaciones alegres y las sonrisas brillantes parecían un cruel contraste con la vorágine de inseguridades a la que se enfrentaba. Se alejó buscando un lugar donde poder respirar, pero cuando conoció a Clara, sintió que había una conexión que podía aliviar parte de ese peso. La conversación entre las dos mujeres fluyó, como si la vulnerabilidad que compartían fuera un bálsamo para sus heridas emocionales. Clara, con sus historias de lucha, hizo que Daniela se diera cuenta de que no estaba sola en su viaje. Pero la presencia de personas de éxito, como la extraordinaria mujer que había interrumpido su conversación, devolvió a Daniela toda su inseguridad. Cada palabra de confianza que oía era un golpe a su autoestima. Cuando Alejandro apareció, preocupado por su estado, las palabras que le dijo la conmovieron de un modo inesperado. «Sé tú misma». Era una frase sencilla, pero en la mente de Daniela empezó a resonar como un eco de esperanza. Sin embargo, aún así, la duda persistía, creando un torbellino de emociones que la dejó paralizada.
Fue en ese momento, al mirar el rostro preocupado de Alejandro, cuando algo empezó a cambiar en su interior. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo a la sombra de sus inseguridades. Tenía que enfrentarse a lo que la paralizaba. La idea de que tenía que ser perfecta la estaba asfixiando y, por un breve instante, Daniela recordó a John. Él siempre la vio como una heroína, y esta visión de él la inspiró a querer verse a sí misma también. La fiesta, antes un lugar de comparaciones y dudas, empezó a convertirse en una oportunidad para el autodescubrimiento. La mirada de Alejandro, la presencia de Clara, todo parecía una invitación para que Daniela se permitiera sentir y ser quien realmente era. En lugar de esconderse, decidió que era hora de enfrentarse a lo que la atormentaba. Con un nuevo enfoque, se puso de pie, decidida a encontrar su lugar en aquel espacio. Se acercó de nuevo a Clara. «Sabes, estaba pensando en lo que dijiste. Es cierto que la vida está llena de retos, pero también de oportunidades para empezar de nuevo», dijo Daniela, con una confianza que no sabía que tenía. Clara la miró sorprendida y una tímida sonrisa se formó en su rostro. «Tienes razón. A veces necesitamos recordar que tenemos fortalezas que ni siquiera sabemos que poseemos». En ese momento, una nueva idea comenzó a germinar en la mente de Daniela. Si Clara se enfrentaba a sus dificultades, ¿por qué no podían apoyarse mutuamente? Y si las dos intentamos encontrar nuevas oportunidades juntas, ya no quiero sentirme pequeña, quiero aprender a ver lo que realmente importa, propuso Daniela, sintiendo una oleada de entusiasmo. Clara asintió, con los ojos brillantes por la posibilidad de un nuevo comienzo. La conversación entre las dos mujeres tomó un nuevo rumbo, y Daniela empezó a compartir sus sueños y aspiraciones. Habló de sus ideas sobre cómo podía aportar más alegría a la vida de Juan y de cómo eso la hacía sentirse viva. Clara, por su parte, compartió sus propias pasiones y juntas empezaron a hacer planes. La idea de empezar de nuevo, de enfrentarse al miedo al fracaso, parecía ahora menos desalentadora. Mientras tanto, Alejandro observaba con una sonrisa de satisfacción. Lo que había empezado como una fiesta llena de incertidumbre se convertía ahora en un espacio de transformación. Daniela se dio cuenta de que no necesitaba aislarse en sus inseguridades. Las conexiones que estaba formando podían convertirse en la base de su nuevo viaje. Lo que antes parecía una debilidad se convirtió en una fortaleza. El momento de revelación fue profundo. Daniela no solo se dio cuenta de que sus inseguridades eran normales, sino también de que podían superarse. El éxito no consistía solo en los logros externos, sino en aceptarse a sí misma y apreciar las pequeñas victorias de la vida cotidiana. Decidió que, en lugar de compararse con los demás, se centraría en su propio camino, en su propio crecimiento. A medida que transcurría la fiesta, Daniela sintió una nueva ligereza. Las risas a su alrededor ya no eran un recordatorio de sus defectos, sino una celebración de las victorias de todos. Aquella fiesta, que antes había sido un símbolo de su ineptitud, se había convertido en un marcador de su transformación interna. Ya no solo buscaba un lugar en el mundo, sino que estaba redescubriendo su valía y su fuerza. A medida que avanzaba la velada, Daniela se dio cuenta de que el verdadero éxito no se medía por los premios o el reconocimiento, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída. Sabía que aún le aguardaban días difíciles, pero ahora estaba preparada para afrontarlos con una nueva perspectiva. No estaba sola. Clara y Alejandro estaban allí, y juntos podían construir algo más significativo. Con esta nueva perspectiva, Daniela decidió que quería ser una fuente de apoyo para los demás, como Clara lo había sido para ella.
El deseo de ayudar e inspirar a otros a levantarse y creer en sí mismos empezó a florecer. Y así la fiesta, que antes había parecido un campo de batalla emocional, se convirtió en el punto de partida de un viaje de autoconocimiento y superación. Daniela sonrió, sintiéndose más fuerte que nunca. A medida que avanzaba la fiesta, Daniela sentía la ligereza que había encontrado en su conversación con Clara. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, una nueva oleada de dudas comenzó a surgir. La sensación de confianza en sí misma que la invadía se veía interrumpida a menudo por preguntas internas. ¿Todo esto es real? ¿Puedo cambiar de verdad? Estos pensamientos la perseguían, como sombras que insistían en seguirla. Decidió alejarse un poco del ruido, buscando un espacio más tranquilo. Su corazón seguía latiendo deprisa, no solo por la música, sino por la adrenalina de su nueva determinación. Se sentó en un rincón, observando a la gente que bailaba y se divertía. Una sonrisa involuntaria apareció en su rostro. Era agradable ver la alegría a su alrededor, pero la comparación seguía ahí. ¿Por qué no puedo ser así todo el tiempo? Cerró los ojos y respiró hondo, intentando disipar la duda. Alejandro, al notar su distancia, se acercó con un vaso en las manos. «Hola, ¿cómo estás?», le preguntó, con la mirada llena de preocupación y afecto. «Te noto distante». Daniela dudó un momento, pero decidió abrirse. «Estoy bien, la verdad, solo intento asimilarlo todo. La conversación con Clara fue increíble, pero aún siento que estoy luchando contra mí misma». Alejandro escuchó atentamente, inclinándose un poco hacia adelante. «Es normal sentirse así, Daniela. Cambiar nunca es fácil. Ya has dado un gran paso al abrirte. Pero recuerda que no tienes que ser perfecta. Lo importante es seguir intentándolo». Sus palabras resonaron en su interior, mezclándose con la idea de que la perfección no era el objetivo. «Te has enfrentado a retos, ¿verdad? ¿Qué haces para superarlos?». Sonrió recordando sus propias luchas. «Aprendí que a veces hay que caerse para levantarse más fuerte. Solía compararme mucho con los demás, pero me di cuenta de que eso solo me llevaba a la frustración. Encontré la manera de centrarme en mí misma y en mis propias victorias, por pequeñas que fueran». Esta reflexión hizo que Daniela sintiera una conexión más profunda con Alejandro. Él también tenía sus inseguridades y eso la reconfortaba. Mientras hablaban, Clara se acercó con una sonrisa contagiosa. «¿Qué está pasando aquí? ¿Estáis conspirando contra la fiesta?». Daniela se rió, pero al mismo tiempo, la idea de abrirse a Clara la asustó. «Solo estamos hablando de cómo lidiar con nuestras inseguridades», respondió. Clara la miró con comprensión, como si supiera exactamente a qué se refería. «Mira, yo también he pasado por esto», empezó Clara, tomando asiento junto a Daniela. «La vida está llena de altibajos y no es fácil reconocer tus defectos. Pero por alguna razón, siempre que me permito sentir las emociones, acabo descubriendo algo nuevo sobre mí misma. Es un proceso». Daniela estaba sumida en sus pensamientos. Su mente zumbaba con las palabras de Clara. Se dio cuenta de que tanto ella como Clara estaban en cierto modo en un viaje de autodescubrimiento. «¿Y si lo hacemos juntas?», sugirió Daniela. «Podemos apoyarnos mutuamente, entonces quizá no sea tan difícil afrontar los retos». Clara sonrió y Alejandro asintió, apoyando la idea. «Eso sería increíble. Podemos crear un espacio seguro donde compartir nuestros miedos y nuestras victorias. Creo que eso nos ayudaría a crecer». La propuesta aportó nuevo vigor a la conversación. Empezaron a discutir ideas, desde reuniones semanales para compartir experiencias hasta la creación de un grupo de apoyo. El entusiasmo de Daniela crecía con cada palabra, y la sensación de estar contribuyendo a algo más grande la llenaba.
La inseguridad que antes la dominaba empezó a disiparse, dando paso a una sensación de propósito. Sin embargo, en medio de esta nueva esperanza, Daniela no pudo evitar sentir una pesadez en el pecho al pensar en su pasado, los fracasos, las comparaciones, todos los momentos en los que se sintió inadecuada. Solo espero no rendirme cuando las cosas se ponen difíciles, confesó. Alejandro, dándose cuenta de su lucha interna, respondió: es parte del proceso, y si te caes, no pasa nada. Lo importante es que tengas gente a tu lado que te ayude a levantarte. Estas palabras resonaron en su mente, y Daniela se dio cuenta de que el camino de la superación no era lineal. Habría días buenos y días malos, y eso estaba bien. Lo importante era la resiliencia, la capacidad de volver a levantarse. Y allí, con Clara y Alejandro, sintió que no estaba sola. Eran un equipo, dispuestos a afrontar juntos las incertidumbres. Cuando la fiesta tocaba a su fin, Daniela se sentía renovada. Miró a su alrededor y vio las caras sonrientes, la alegría que impregnaba el ambiente. Ahora esas sonrisas ya no eran un recordatorio de sus defectos, sino un testimonio de la belleza de la conexión humana. Había encontrado apoyo en lugares inesperados y eso la llenaba de gratitud. Al despedirse de Clara y Alejandro, nació en ella una nueva determinación. Daniela estaba dispuesta a afrontar sus retos, no solo por sí misma, sino también para inspirar a los demás. La fiesta que antes le había parecido un campo de batalla emocional, se convirtió ahora en un símbolo de transformación. Sabía que el viaje no había hecho más que empezar, pero estaba dispuesta a dar cada paso, por difícil que fuera. Y con eso, Daniela sonrió, dispuesta a afrontar lo que viniera después. A medida que avanzaba la fiesta, Daniela sentía la ligereza que había encontrado en su conversación con Clara. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, una nueva oleada de dudas comenzó a surgir. La sensación de confianza en sí misma que la invadía se veía interrumpida a menudo por preguntas internas. ¿Es todo esto real? ¿Puedo cambiar de verdad? Estos pensamientos la perseguían, como sombras que insistían en seguirla. Decidida a alejarse del ruido durante un rato, buscó un espacio más tranquilo. Su corazón seguía latiendo deprisa, no solo por la vibrante música, sino por la adrenalina de su nueva determinación. Se sentó en un rincón, observando a la gente que bailaba y se divertía. Una sonrisa involuntaria apareció en su rostro. Era agradable ver la alegría a su alrededor, pero la comparación seguía ahí. ¿Por qué no puedo ser así todo el tiempo? Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de disipar la duda. Alejandro, al notar su distancia, se acercó a ella con un vaso en las manos. «Hola, ¿cómo estás?», le preguntó con la mirada llena de preocupación y afecto. «Te noto distante». Daniela dudó un momento, pero decidió abrirse. «Estoy bien, la verdad. Solo intento asimilarlo todo». La conversación con Clara fue increíble, pero aún siento que estoy luchando contra mí misma. Alejandro escuchó atentamente, inclinándose un poco hacia adelante. Es normal sentirse así, Daniela. Cambiar nunca es fácil. Ya has dado un gran paso al abrirte, pero recuerda que no tienes que ser perfecta. Lo importante es seguir intentándolo. Sus palabras resonaron en su interior, mezclándose con la idea de que la perfección no era el objetivo. Te has enfrentado a retos, ¿verdad? ¿Qué haces para superarlos? Sonrió, recordando sus propias luchas. Aprendí que a veces hay que caerse para levantarse más fuerte. Solía compararme mucho con los demás, pero me di cuenta de que eso solo me llevaba a la frustración. Encontré la manera de centrarme en mí misma y en mis propias victorias, por pequeñas que fueran.
Esta reflexión hizo que Daniela sintiera una conexión más profunda con Alejandro. Él también tenía sus inseguridades, y eso la reconfortaba. Mientras hablaban, Clara se acercó con una sonrisa contagiosa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estáis conspirando contra la fiesta? Daniela se rió, pero la idea de sincerarse con Clara la asustaba. Solo estamos hablando de cómo lidiar con nuestras inseguridades, respondió. Clara la miró con comprensión, como si supiera exactamente a qué se refería. Mira, yo también he pasado por esto, empezó Clara, tomando asiento junto a Daniela. La vida está llena de altibajos y no es fácil reconocer tus defectos, pero por alguna razón, siempre que me permito sentir las emociones, acabo descubriendo algo nuevo sobre mí misma. Es un proceso. Daniela estaba sumida en sus pensamientos. Su mente zumbaba con las palabras de Clara. Se dio cuenta de que tanto ella como Clara estaban, en cierto modo, en un viaje de autodescubrimiento. «¿Y si lo hacemos juntas?», sugirió Daniela. «Podemos apoyarnos mutuamente. Entonces quizá no sea tan difícil afrontar los retos». Clara sonrió y Alejandro asintió, apoyando la idea. «Eso sería increíble. Podemos crear un espacio seguro donde compartir nuestros miedos y nuestras victorias. Creo que eso nos ayudaría a crecer». La propuesta aportó nuevo vigor a la conversación. Empezaron a discutir ideas, desde reuniones semanales para compartir experiencias hasta la creación de un grupo de apoyo. El entusiasmo de Daniela crecía con cada palabra, y la sensación de estar contribuyendo a algo más grande la llenaba. La inseguridad que antes la dominaba empezó a disiparse, dando paso a una sensación de propósito. Sin embargo, en medio de esta nueva esperanza, Daniela no pudo evitar sentir una pesadez en el pecho al pensar en su pasado. Los fracasos, las comparaciones, todos los momentos en los que se sintió inadecuada. «Solo espero no rendirme cuando las cosas se ponen difíciles», confesó. Alejandro, dándose cuenta de su lucha interna, respondió: «Es parte del proceso, y si te caes, no pasa nada. Lo importante es que tengas gente a tu lado que te ayude a levantarte». Estas palabras resonaron en su mente y Daniela se dio cuenta de que el camino de la superación no era lineal. Habría días buenos y días malos, y eso estaba bien. Lo importante era la resiliencia, la capacidad de volver a levantarse, y allí, con Clara y Alejandro, sintió que no estaba sola. Eran un equipo, dispuestos a afrontar juntos las incertidumbres. Cuando la fiesta tocaba a su fin, Daniela se sentía renovada. Miró a su alrededor y vio las caras sonrientes, la alegría que impregnaba el ambiente. Ahora esas sonrisas ya no eran un recordatorio de sus defectos, sino un testimonio de la belleza de la conexión humana. Había encontrado apoyo en lugares inesperados, y eso la llenaba de gratitud. Al despedirse de Clara y Alejandro, nació en ella una nueva determinación. Daniela estaba dispuesta a afrontar sus retos, no solo por sí misma, sino también para inspirar a los demás. La fiesta que antes le había parecido un campo de batalla emocional se convirtió ahora en un símbolo de transformación. Sabía que el viaje no había hecho más que empezar, pero estaba dispuesta a dar cada paso, por difícil que fuera. Y con eso, Daniela sonrió, dispuesta a afrontar lo que viniera después. En los días siguientes, Daniela empezó a aplicar las lecciones que había aprendido aquella noche. Se comprometió a escribir todos los días un diario en el que anotaba sus emociones, sus victorias e incluso sus fracasos. Cada palabra que escribía le ayudaba a entender mejor su corazón y a aceptar poco a poco sus imperfecciones. Mirando atrás, se da cuenta de que cada error le ha enseñado una valiosa lección. Los encuentros semanales con Clara y Alejandro se convirtieron en un ritual sagrado. Se reunían en un café local,
donde compartían sus experiencias, retos y logros. Daniela empezó a sincerarse sobre sus inseguridades y con cada encuentro se sentía más ligera. Clara y Alejandro, por su parte, también se expusieron, creando un espacio seguro y acogedor. Su amistad se fortaleció y Daniela se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Una vez, durante una de estas reuniones, Clara tuvo una idea. ¿Y si hacemos un mural de gratitud? Podríamos escribir cosas por las que estamos agradecidas y pegarlas aquí. A Daniela le pareció una idea maravillosa, así que empezaron a llenar el mural de palabras de apoyo, logros y momentos que les hacían sonreír. Con cada nueva incorporación, Daniela sentía que se le encogía el corazón. Con el tiempo, Daniela empezó a notar cambios en sí misma. Las comparaciones que antes la paralizaban empezaron a perder fuerza. Empezó a valorar sus propios logros, por pequeños que fueran. Aprendió a celebrar cada paso que daba, cada pequeño avance. La sensación de evolucionar constantemente la motivaba a seguir adelante. Un día, mientras caminaba hacia el trabajo, Daniela se cruzó con un grupo de personas que hacían ejercicio al aire libre. Antes habría dudado en unirse a ellos, pero aquella mañana algo diferente la animó. Se acercó a ellos y les pidió unirse. La actividad era difícil, pero en lugar de sentirse intimidada, sintió una oleada de entusiasmo. Al final de la clase, estaba agotada pero entusiasmada. La sensación de pertenencia y superación le hizo palpitar el corazón. Estas pequeñas victorias se convirtieron en el combustible de su viaje. Aprendió a ver el valor de los fracasos, no como un signo de debilidad, sino como oportunidades de crecimiento. Y cada día, Daniela se sentía más segura de sí misma, más fuerte. Su amistad con Clara y Alejandro también se profundizó, y juntos se convirtieron en un apoyo inquebrantable. Con el tiempo, Daniela se dio cuenta de que el verdadero éxito no consistía solo en los logros materiales o en sentirse perfecta. Se trataba de encontrar un equilibrio interior, cultivar relaciones significativas y apreciar la belleza del proceso. Empezó a mirar el mundo con nuevos ojos, dándose cuenta de que la vida era un tapiz rico y complejo, lleno de matices. Finalmente, Daniela recordó una frase que había leído en un libro. El crecimiento se produce fuera de la zona de confort. Con esta nueva sabiduría, estaba preparada para afrontar lo que la vida le deparara, y con una sonrisa en la cara, se lanzó a cada nuevo día, consciente de que el viaje era suyo, lleno de posibilidades y aprendizaje. Mientras Daniela se preparaba para la presentación que había acordado dar en un evento local sobre autoconocimiento, la ansiedad la consumía. Era la primera vez que hablaría públicamente de su camino de superación y al mismo tiempo compartiría las lecciones que había aprendido de Clara y Alejandro. Sin embargo, la sombra de sus inseguridades comenzó a cernirse sobre ella. El miedo a fracasar y a ser juzgada la paralizaba. ¿Y si no puedo expresarme? ¿Y si a nadie le importa lo que digo? Estas preguntas resonaban en su mente, destrozando la confianza que había construido. Aquella mañana, antes de salir de casa, Daniela se miró al espejo, tratando de encontrar valor en su reflejo. Lo que vio fue a una mujer que había pasado por tantos cambios, pero que seguía luchando contra las voces interiores que le decían que se rindiera. «Puedes hacerlo», se susurró a sí misma, pero las palabras sonaban más como un deseo que como una creencia. Con un último y profundo suspiro, salió de casa. Cuando llegó a la sala, el corazón de Daniela latía con fuerza, casi hasta el punto de salírsele del pecho. El auditorio estaba lleno y la vibrante energía del público la ponía aún más nerviosa. Clara y Alejandro estaban entre el público, saludándola con sonrisas alentadoras, pero verlos no calmó su ansiedad. De hecho, se sintió aún más presionada para no defraudarles.
Cuando llegó el momento de su actuación, Daniela subió al escenario con las piernas temblorosas. Miró al público y por un momento las palabras se le escaparon de la cabeza. Un silencio incómodo se apoderó de ella mientras intentaba recordar lo que quería decir. Las inseguridades comenzaron a apoderarse de ella, haciéndola sentir como una impostora. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué puedo ofrecer?, pensó, asfixiada por la duda. Pero en medio del caos surgió un recuerdo. Las conversaciones con Clara y Alejandro, los momentos de vulnerabilidad y apoyo. Recordó cada paso que había dado en su camino, las pequeñas victorias que la habían llevado hasta este punto. Y en lugar de decepcionarse, decidió compartir su verdad. «Hola, me llamo Daniela», empezó, con voz temblorosa. «Hoy quiero hablar de la lucha a la que todos nos enfrentamos, la lucha contra nuestras propias inseguridades». A medida que hablaba, las palabras empezaron a fluir. Habló de sus experiencias, de las veces que se había sentido inadecuada y de cómo su amistad con Clara y Alejandro había sido un faro en su oscuridad. Mientras hablaba, vio caras iluminadas, gente que saludaba y se dio cuenta de que no estaba sola. Sin embargo, en mitad de su discurso, un pensamiento la interrumpió. ¿Y si fracaso? ¿Y si no les importa? La presión aumentó y la sensación de estar expuesta a una valoración crítica la hizo dudar. Sintió el peso del pasado, de las veces que se había sentido invisible e inútil. El miedo la envolvió como una densa niebla. En ese momento Clara levantó la mano y gritó: «¡Tú puedes, Daniela! ¡Cree en ti misma!». Esa simple afirmación la reanimó. Daniela respiró hondo y decidió que no se dejaría vencer por el miedo. «También he aprendido que el camino hacia el cambio está lleno de giros y caídas y que cada fracaso es una oportunidad para crecer. Es normal sentir miedo, pero es esencial seguir adelante, porque cada paso cuenta». El público empezó a responder con aplausos y ánimos, y Daniela sintió que conectaba con ellos de forma genuina. Una calidez la envolvió y se dio cuenta de que estaba allí para compartir, no para ser juzgada. Fue una lección que muchos compartieron y que la fortaleció. Al final de su presentación, Daniela no solo se sintió aliviada, sino también fortalecida. Se había enfrentado a sus miedos y, a pesar de sus inseguridades, había compartido su verdad. Un caluroso aplauso resonó en el auditorio y vio a Clara y Alejandro sonriendo, llenos de orgullo. Esa conexión con el público, la aceptación y el apoyo que sintió allí, fueron un testimonio del poder de la vulnerabilidad. Después de la actuación, mientras recibía cumplidos, Daniela se dio cuenta de que la verdadera riqueza no residía en los logros materiales, sino en las relaciones que cultivamos y en el valor de ser auténticos. La gente se acercó a compartir sus propias historias de lucha y superación, y Daniela sintió una oleada de gratitud. Había creado un espacio seguro en el que se compartían sentimientos y se celebraba la vulnerabilidad. En ese momento la vida de Daniela se transformó. No solo había superado un gran miedo, sino que también se dio cuenta de que las lecciones que había aprendido por el camino eran valiosas. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que cada error y cada paso en falso habían contribuido a su crecimiento. Lo que antes parecía un fracaso era ahora una parte fundamental de su viaje. Al calor de aquella experiencia, recordó las palabras de Alejandro: «Caerse forma parte del proceso. Lo importante es levantarse». Y así Daniela no solo se levantó, sino que floreció. Su viaje acababa de empezar y estaba dispuesta a aceptar cada nuevo reto, sabiendo que, con sus amigos a su lado y el nuevo coraje que llevaba dentro, no habría límites para lo que pudiera conseguir. Después de la actuación, Daniela se permitió una pausa.
Mientras la gente la rodeaba, elogiando su valentía y autenticidad, sintió un torrente de emociones. Lo que antes parecía una carga insoportable era ahora un peso ligero, una transformación que la hacía vibrar de felicidad. Clara y Alejandro la abrazaron, y en ese simple gesto, Daniela se dio cuenta de lo mucho que significaban esas amistades. Era como si, juntos, hubieran construido unos cimientos que la sostuvieran en su viaje. «Estuviste increíble, Dani», exclamó Clara con los ojos brillantes. «Sabía que podías hacerlo». «Fue una experiencia poderosa», añadió Alejandro con una amplia sonrisa. «Ver cómo te abrías al público fue inspirador». Mientras hablaban, Daniela empezó a reflexionar sobre lo que había aprendido en su viaje. Antes, había dejado que sus inseguridades la consumieran, creyendo que sus miedos la definirían. Pero ahora sabía que cada paso que daba, incluso los más temblorosos, la llevaban a un lugar de fortaleza y confianza en sí misma. Las lecciones que había aprendido de ellos y de sí misma eran inmensas. Recuerda las profundas conversaciones en las que hablaban de sus vulnerabilidades y cómo esos intercambios la ayudaron a darse cuenta de que no estaba sola en sus luchas. Estaba tan preocupada por fracasar, por no ser lo bastante buena, que casi dejé que eso me paralizara, comentó Daniela, absorbiendo aún la energía del momento. Pero me di cuenta de que el verdadero fracaso sería no intentarlo. Clara asintió comprensiva. Y cada vez que te permites ser tú misma, inspiras a los demás a hacer lo mismo. Eso es lo que realmente importa. Daniela sonrió, reconociendo la verdad en las palabras de su amiga. Ahora veía que el verdadero éxito no residía en los logros materiales, sino en la capacidad de conectar, de llegar a la vida de las personas con su historia. A través de su vulnerabilidad, había creado un espacio en el que los demás también se sentían cómodos compartiendo sus propias luchas. Al salir del auditorio, un grupo de personas se acercó a Daniela para agradecerle su valentía. «Me has hecho darme cuenta de que no estoy sola», dijo una mujer con los ojos brillantes de emoción. «Tu historia me ha llegado al alma. Yo también estoy luchando por encontrar mi voz». Ese momento marcó un antes y un después para Daniela. Se dio cuenta de que sus experiencias podían inspirar a otros. Fue una sensación nueva y fortalecedora que le hizo sentir un propósito mayor. «Si puedo ayudar a alguien a sentirse menos solo, habrá merecido la pena», pensó. En los días siguientes, la vida de Daniela empezó a cambiar de forma sutil pero significativa. Se sintió más segura en su trabajo y se involucró en proyectos que antes había dudado en emprender. El miedo a no ser lo bastante buena seguía ahí, pero ya no la paralizaba. Al contrario, utilizó esa ansiedad como combustible para superarse a sí misma. Su amistad con Clara y Alejandro también se fortaleció. Empezaron a reunirse más a menudo, a compartir experiencias y a animarse mutuamente a crecer. En una de estas reuniones, Alejandro se desahogó sobre su propio viaje. «Siempre creí que tenía que tenerlo todo bajo control, pero después de escucharte, me doy cuenta de que la vida consiste en aceptar la incertidumbre y ser fiel a uno mismo», dijo con una sonrisa sincera. Daniela se sintió conmovida. Sus palabras eran un reflejo de lo que todos estaban aprendiendo juntos. La vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de valentía, y así se convirtieron en un círculo de apoyo, donde todos podían ser auténticos y abrirse sobre sus inseguridades. Mes a mes, Daniela empezó a aceptar nuevas oportunidades. Se apuntó a más charlas y talleres, no solo como ponente, sino también como oyente. El aprendizaje se convirtió en un ciclo continuo y cada nueva experiencia la enriquecía. También empezó a escribir sobre su viaje, convirtiendo sus reflexiones en textos que pudieran ayudar a otros a encontrar su voz.
A través de esta transformación, Daniela se dio cuenta de que la verdadera riqueza residía en las relaciones que cultivaba y en su capacidad para conectar con los demás. Cada conversación, cada gesto de apoyo, la llevaron a darse cuenta de que los vínculos humanos eran la base de todo. Y así se convirtió también en un apoyo para quienes se cruzaban en su camino, demostrando que la vulnerabilidad era una fortaleza. Un día, mientras paseaba con Clara por la ciudad, Daniela sintió una oleada de gratitud. «Nunca imaginé que pudiera sentirme tan libre de ser quien soy», dijo mirando a su amiga. «Gracias por estar siempre ahí para mí». «Tú has hecho todo el trabajo, Dani. Solo tienes que creer en ti misma y seguir compartiendo tu historia», respondió Clara, cogiendo la mano de Daniela cariñosamente. En el fondo, Daniela sabía que aún le quedaban retos por delante, pero ahora estaba preparada para afrontarlos. Con Clara y Alejandro a su lado, había aprendido a aceptar la incertidumbre, a levantarse después de cada caída y a celebrar cada pequeña victoria. Lo que antes parecía imposible era ahora una realidad vibrante, y su vida se desarrollaba de la forma que siempre había soñado. El camino de superación sería eterno, pero por fin Daniela había encontrado su lugar en el mundo. Habían pasado meses desde aquel día transformador en el auditorio, y Daniela reflexionaba sobre su viaje con una sonrisa en la cara. Al mirar atrás, se da cuenta de lo mucho que ha evolucionado. Los miedos que antes la paralizaban eran ahora meras sombras, sombras a las que había aprendido a enfrentarse. La inseguridad que la acompañaba como una sombra persistente fue sustituida por una nueva fuerza interior, una fuerza que la inspiraba a lanzarse a nuevas experiencias. Con el apoyo de Clara y Alejandro, Daniela se convirtió en una oradora más segura de sí misma. Empezó a dar charlas en escuelas y comunidades, compartiendo su historia y animando a otros a encontrar su propia voz. Sus palabras resonaban entre quienes la escuchaban. Hablaba con una sinceridad que llegaba al corazón, y muchas personas se sentían motivadas para superar sus propias barreras. La idea de que su vulnerabilidad pudiera inspirar a otros fue un concepto que Daniela aceptó con gratitud. También se dedicó a escribir. En un blog que creó, Daniela dejó constancia de sus reflexiones, retos y victorias. Sus textos eran sencillos, pero tenían una profundidad que atraía a lectores de todas las edades. Los mensajes de superación y resiliencia resonaban en la vida de muchos, y ella recibía innumerables informes de personas que se sentían conmovidas por su historia. Esto le hizo darse cuenta de que la verdadera riqueza no residía en los bienes materiales, sino en las conexiones que establecía y en las historias que compartía. Su amistad con Clara y Alejandro se consolidó aún más. Juntos crearon un grupo de apoyo donde la gente podía reunirse para compartir sus experiencias. Estas reuniones se convirtieron en un espacio seguro donde se celebraba la vulnerabilidad y todos podían expresar sus luchas sin miedo a ser juzgados. Daniela se sintió realizada al ver cómo, desde su propio viaje, había conseguido ayudar a otros a sentirse menos solos. Con el tiempo, Daniela también aprendió a gestionar sus emociones de forma más sana. Las herramientas que adquirió, como la práctica de la meditación y la escritura reflexiva, se convirtieron en aliados en su vida diaria. Ahora veía los retos como oportunidades de aprendizaje, y cada caída era una oportunidad para levantarse más fuerte. La sabiduría adquirida a lo largo de este viaje ha moldeado su forma de ver la vida. Daniela aprendió que la verdadera sabiduría no consiste en evitar el fracaso, sino en saber levantarse y seguir adelante. Un día, paseando por un parque con Clara, Daniela se dio cuenta de lo lejos que había llegado. «Sabes, Clara, cuando miro atrás,
me doy cuenta de que todas esas dificultades formaban parte del proceso. Me moldearon, dice, sintiendo una oleada de gratitud. No sería quien soy hoy sin ellas. Clara sonrió, cogiendo la mano de Daniela. Y tú te has convertido en una persona increíble. Tu viaje nos inspira a todos. Eres la prueba de que la vulnerabilidad es una fuerza poderosa. Daniela reflexionó sobre el impacto que su historia había tenido en las vidas que la rodeaban. Recordó a las personas que habían acudido a ella para compartir sus propias experiencias, personas que, como ella, buscaban un espacio seguro para abrirse. Se dio cuenta de que, al aceptar su vulnerabilidad, había creado una ola de empatía y comprensión que se extendía allá donde iba. El impacto de la amistad que habían forjado juntas tampoco había pasado desapercibido. Las profundas conversaciones que mantenían, los momentos de risa y los retos compartidos se convirtieron en la base de una relación sólida en la que todos se cubrían las espaldas. La amistad se convirtió en una fuente de fuerza e inspiración, demostrando a Daniela que, incluso en los momentos de debilidad, nunca estaba sola. La vida de Daniela estaba ahora marcada por un nuevo propósito. Se dedicó a ayudar a los demás a encontrar su voz, a abrazar sus historias y a conectar de forma auténtica. Su viaje de superación no tenía fin. Era un ciclo continuo de aprendizaje y crecimiento. Y así, con el corazón lleno de gratitud y la mente abierta a nuevas experiencias, Daniela continuó su viaje. Sabía que tendría retos por delante, pero ahora estaba equipada con las herramientas para afrontarlos. Cada día era una nueva oportunidad para conectar, aprender e inspirar a otros. Y eso era lo que realmente importaba. La vida se había convertido en un hermoso tapiz de historias entrelazadas, donde cada hilo representaba una experiencia compartida, una amistad cultivada y la fuerza de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Daniela paseaba por el parque en un día soleado, sintiendo la suave brisa acariciar su rostro. A su lado, Clara charlaba animadamente sobre los nuevos planes del grupo de apoyo que habían creado. Cada reunión se convertía en una oportunidad no solo para ayudar a los demás, sino también para celebrar los logros de cada una. La vida de Daniela estaba llena de luz y se sentía realizada al ver cómo su camino de superación se había convertido en algo más grande que ella misma. Con una sonrisa en la cara, Daniela se detuvo a observar a una familia que jugaba junto al lago. Las risas de los niños resonaban a su alrededor y recordó cómo, unos meses atrás, la inseguridad le había impedido abrirse al mundo. Clara, ¿alguna vez te has parado a pensar en cómo ha cambiado todo?, preguntó con la voz cargada de emoción. Sí, y es increíble ver cómo te has encontrado a ti misma. Te has convertido en una verdadera fuente de inspiración, respondió Clara, apretando la mano de Daniela. Y no solo para mí, tocas la vida de mucha gente. Todavía me sorprende, admitió Daniela, mirando al suelo un momento antes de levantar la mirada. Pero en realidad, no se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros, de cómo podemos unirnos y apoyarnos mutuamente. Cada historia que escuchamos nos ayuda a crecer. Clara estuvo de acuerdo, y las dos amigas siguieron caminando, compartiendo ideas sobre el futuro. Daniela sentía que cada paso que daba era un paso hacia un propósito mayor. Sin embargo, lo que no esperaba era que ese mismo día su vida daría un giro inesperado. Al acercarse al kiosco donde solían comprar bebidas, una figura familiar apareció frente a ellos. Era Alejandro, que se les acercó con semblante serio. «Daniela, Clara, tenemos que hablar», dijo con voz tensa. Las dos amigas intercambiaron miradas preocupadas y Daniela sintió una punzada de ansiedad en el estómago. «¿Qué ha pasado?», preguntó. Su inquietud iba en aumento.
Se trata de uno de los participantes en nuestro grupo de apoyo. No se encuentra bien. Su situación es más grave de lo que pensábamos, explica Alejandro con un tono que refleja la gravedad de la situación. Está luchando contra la depresión y siento que no estamos haciendo lo suficiente para ayudarlo. A Daniela se le aceleró el corazón. Recordó la primera vez que conoció a Lucas, un joven tímido que rara vez hablaba durante las reuniones. La idea de que pudiera estar enfrentándose a una batalla interna tan profunda la inquietaba. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, decidida. Tenemos que actuar con rapidez. Podemos organizar una reunión de emergencia e invitarle a hablar, darle un espacio seguro para que se abra, sugirió Alejandro, y la determinación en los ojos de Daniela se reavivó. Vamos, dijo Clara con voz firme, no podemos dejar que se sienta solo. Eso es lo que hacemos, ayudarnos unos a otros. Mientras se movilizaban, Daniela reflexionó sobre lo que había aprendido en su viaje. La vulnerabilidad que antes la paralizaba era ahora una fuente de fortaleza. Sabía que no bastaba con compartir sus propias experiencias. Era esencial crear un entorno en el que todos se sintieran seguros para abrirse. Recordó sus fracasos y cómo cada uno de ellos había contribuido a su crecimiento. Ahora estaba decidida a ayudar a Lucas a encontrar la luz en la oscuridad. En la reunión de emergencia, Daniela y Clara se unieron a Alejandro y a otros miembros del grupo para dar la bienvenida a Lucas. Cuando por fin compartió su historia, el peso que llevaba encima pareció disiparse en el aire. Se intercambiaron palabras de apoyo y empatía, y Daniela se sintió profundamente agradecida por estar allí, por poder marcar la diferencia. El viaje de Daniela no había sido en vano. Cada reto al que se enfrentaba se convertía ahora en una oportunidad para ayudar a otros a recuperarse. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza residía en las conexiones que establecía y en su capacidad para unirse a los demás en momentos de necesidad. Al final de la reunión, Lucas sonrió tímidamente y Daniela sintió una calidez en el corazón. Sabía que su lucha estaba lejos de terminar, pero la esperanza que había florecido en ese espacio seguro era un primer paso importante. La vida de Daniela, que antes había estado marcada por la inseguridad y el miedo, era ahora un testimonio del poder de la amistad y la empatía. Se dio cuenta de que incluso cuando todo parecía incierto, el viaje de cada persona podía entrelazarse con el de la otra, creando un tapiz de apoyo y amor. Así que, con un corazón renovado y un espíritu fortalecido, Daniela continuó su viaje. Y cuando miró hacia el futuro, supo que, fueran cuales fueran los retos que le aguardaban, la verdadera transformación residía en su capacidad para conectar, apoyar e inspirar. Cada día era una nueva oportunidad de marcar la diferencia y ella estaba decidida a aprovechar cada momento. Ahora te invitamos a reflexionar. ¿A qué retos te has enfrentado en tu propia vida? ¿Cómo puedes apoyar a alguien que se encuentra en una situación difícil? Comparte tus experiencias en los comentarios. Tu historia podría inspirar a otra persona a encontrar el valor que necesita para seguir adelante. Si te ha conmovido este viaje, dale a me gusta y suscríbete para recibir más historias que pueden marcar la diferencia. Juntos podemos crear una red de apoyo e inspiración.